para este día de hoy, en que el Instituto Bíblico Radial 97.3 FM nuevamente toma su programa del día de hoy para llevar una palabra, llevar un conocimiento que sea útil a todos nosotros en la vida del reino. Bendecimos sus vidas y que el Señor Jesús en nuestros corazones, como sol de justicia que es, alumbre este día martes y nosotros, mi hermano, nos unamos en el Espíritu para recibir su bendita palabra. Así lo creemos y en Él confiamos. Gloria al Señor. Bien, mis amados, disculpa previa por la demora el día de hoy. Y comentaban nuestros hermanos del tema que el día de ayer tratamos y que nos indica con toda claridad lo que las Sagradas Escrituras el Señor señalaba. La cuestión de que nosotros somos peregrinos sobre esta tierra, llamados a cumplir un propósito de Él, y su propósito es de que la familia de Dios se reúna, y amados, en un solo sentir, en un solo mover, y esto es lo que Él llama su iglesia. Esto es lo que las Escrituras nos dicen con toda claridad, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Bien, el día de hoy tocaremos, ya estamos, según los tiempos, terminando Hechos de los Apóstoles y terminando las iglesias de Apocalipsis. Nosotros tenemos ya el año 100, hemos terminado el año 100, mis amados, y ya han muerto todos los apóstoles, pero quedan, ¿verdad? Quedan los que continuaron con ellos. Inclusive hay discípulos, sobre todo del apóstol Juan, que todavía permanecen en con el conocimiento, con la doctrina, sobre todo la doctrina, mi hermano, de los apóstoles, y están ellos enseñando con ellos, especialmente en la zona de Asia, en donde el apóstol Juan termina gloria a Dios, gracias Padre, donde él termina su vida y deja a una gran generación de seguidores, así como los seguidores de Pablo sirvieron para establecer las nuevas iglesias. Serán ahora los seguidores de el apóstol Juan los que estén guardando la doctrina, y durante mucho tiempo será Antioquía la fuente que guarda las doctrinas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar hoy un poquito sobre aquellos que quedaron después del apóstol Juan. Aprovechamos un poquito, mis amados, para comentarle a los que están un poquito rezagados, hagan un esfuerzo, y si por alguna razón se les está complicando mucho lo de hermenéutica, el pastor Manuel Hugo Martínez nos ha ofrecido que nos pongamos de acuerdo, y un día él puede hacer un tiempo, ¿verdad?, directamente con ustedes para explicar lo que tuviera que suceder.
para que ustedes puedan avanzar. Los que ya están, y si usted quiere dejar un poquito sesgado ahorita hermenéutica y empezar a estudiar la historia de la iglesia, ya tenemos los 2 primeros módulos para que usted pueda venir por su material. Amén. Le recomendamos que traiga usted un USB para que ahí se lo grabemos, y le grabemos los audios y le grabemos también el material. Bien, ¿qué ha hecho Roma contra la iglesia? Bien, en el año 60-64 está la primera persecución del pueblo cristiano. Esto lo determina Nerón en su tiempo y forma un edicto en contra de los cristianos, haciéndolos como prácticamente declarándolos delincuentes y enemigos del imperio. Este decreto de Nerón es el que constantemente estarán reviviendo, o sea, queda vigente, no lo cancela el siguiente emperador, sino lo deja vivo y vigente, y de esta manera vamos nosotros viendo cómo el imperio ya obra en contra de los cristianos. ¿Cuál es la razón por la cual, bueno, en el caso de Nerón, ¿verdad? Vimos, mis amados, que esto era debido a que había sucedido un incendio en la ciudad de Roma, y no teniendo a otros a quienes culpar, Nerón culpa a los cristianos de haber hecho el incendio de toda la ciudad de Roma, que estaba compuesta de 14 barrios. Bueno, la zona más pobre de Roma estaba compuesta por 14 barrios, y de esos 14, 10 se los consumió el fuego. Y coincidentemente, no coincidentemente, porque sabemos que nuestro Señor nos cuida, que en esos 4 barrios que quedaron todavía sin ser dañados por el fuego, eran donde vivían los cristianos. Entonces, de ahí se tomó Nerón para culpar a los cristianos, y de ahí sale ese decreto y empieza esa persecución. Además de que Nerón tenía que darles algún entretenimiento al pueblo, ¿verdad? Y utilizó precisamente esa persecución para llenar, ya que en ese tiempo no habían muchas guerras, y la forma como nutrían al circo romano de luchadores era a través de las guerras, capturando esclavos. Entonces ahora lo que hizo fue volver el circo romano así prácticamente en un circo, pero un circo de sangre y de persecución a los cristianos. De esa manera pues se fue nutriendo durante los años que estuvo Nerón, y fue la primera persecución fuerte. Luego vino Calígula, vinieron otros que realmente no les interesó, estuvieron dedicados a otras cosas. Y luego vino la segunda persecución, que fue la de Domiciano. En la primera persecución, Nerón alcanza y mata al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo muere por decapitación. Y en el segundo gran persecución, que fue desde el año 85 casi hasta terminar el 100, ahí alcanzó al apóstol Juan, y es el que Domiciano es el que manda al apóstol Juan a la isla de Patmos, amén, para gloria de Dios y bendición de todo el cuerpo de Cristo, porque ahí el Señor le revela, amén, al apóstol Juan lo que sucederá en la iglesia durante todos los años venideros. Y así tenemos el mensaje a las 7 iglesias, de las cuales ya tuvimos la oportunidad de comentar. Y Domiciano pues es el que envía al apóstol Juan a Patmos, y cuando este emperador muere, el que sigue libera que es Tito precisamente, libera al apóstol Juan, y de esta manera él ya queda libre y se va a pastorear las 7 iglesias a las cuales les había mandado una carta.
el apóstol Juan muere, el único que muere, mi hermano, de muerte natural, cerca de la edad de 100 años. El día de ayer, pero hoy lo voy a comentar porque es una pregunta que nos hacen. Hay una leyenda, mi hermano, una leyenda porque no hay confirmación, precisamente, sobre todo por el lugar donde dicen que sucede, en la que dicen que en Roma atraparon al apóstol Juan y se lo llevaron a Roma, y que en Roma lo declararon culpable y que trataron de matarlo metiéndole en un perol, ¿verdad?, de aceite hirviendo, y que milagrosamente, como sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego, él salió ileso, sin ningún daño, y entonces lo dejaron libre, ¿verdad?, debido al temor que produjo precisamente ese milagro desarrollado sobre su vida. Esto no tiene una certificación clara y se entiende que es más una leyenda por la razón de que en Roma nunca estuvo el apóstol Juan, ¿verdad? Que la ocasión en que fue capturado, él fue enviado a la isla de Patmos, como muchos cristianos que fueron enviados ahí, a esa isla donde se extraía minerales para el armamento de los soldados romanos. Ahora tenemos pues ahí, y estamos terminando. ¿Qué pasa en ese tiempo, mi hermano? Bien, termina, el apóstol Juan sigue siendo la imagen, todo el mundo iba, comentaba, si tenía dudas de muchos lugares, llegaban a él a consultarle. Él, obviamente, con el conocimiento que tenía, lo aclaraba todo, pero había algo que estaba muy claro, mi hermano. Los cristianos, ya para este tiempo ya se les llama cristianos, ¿verdad? Porque ya Nerón lo decretó y de esta manera se hace común ya el nombre de cristiano. Pero los cristianos no creían que eran una religión, nunca se juntaron como una religión. Todavía la reunión de esta iglesia se reunían en las casas de los que se convertían, y ahí se iba reuniendo gentes, y había pastores que se encargaban, ancianos era su nombre inicial con que los conocieron, que eran los que se encargaban, unos de la enseñanza, otros se encargaban de la administración de la iglesia, y otros ancianos se encargaban, mi hermano, de pastorear a las ovejas, de irlas a visitar, de confortarlas. Y ahí fue donde se empezó a separar la función principal, que era de anciano, ¿verdad? Se empezó a separar en la del anciano, que administra la iglesia, en la del pastor, que pastorea las ovejas, ¿verdad? Y también la del obispo, que es el que visita varias iglesias para darles conocimiento, para llevarles la doctrina, y así es como se va separando, especializando la función de los ancianos. Su origen de todos son los ancianos, y de ahí ya se van dividiendo. El anciano que queda en la congregación es el que administra toda la congregación, lo que llegaba de ayuda para las viudas, para los huérfanos, ¿verdad? El que se encargaba de tener preparado todo lo que era necesario para una reunión y la administración de lo que llegaba a la casa. Otros se encargaban, mi hermano, de dar el conocimiento a varias casas, ¿verdad? Y ahí se va apartando ya y se le va llamando obispo, y al pastor, mi hermano, que es el que se encarga de dar la enseñanza en la congregación misma y a cuidar de las ovejas y de sus necesidades personales. Ahí ya tenemos, pero desde el principio, los cristianos no se declararon como una religión. Por eso no tenían estructura, por eso no tenían, todas las casas eran independientes, tenían sus ancianos, y eso hacía que creciera de una manera, como ahora lo está haciendo el pentecostalismo, ¿verdad? El grupo pentecostal, alguien siente el llamado del Señor, debe de confirmar ese llamado que le llama pastor, debe de preparar para saber qué enseñar a sus hermanos, pero en su casa abre inmediatamente su iglesia, empiezan a reunirse para estudiar. Así era exactamente, mi hermano, nada más que ahora
todos también los pentecostales queremos tener nuestro templo. Ahí es donde tenemos nosotros reminiscencias de la religión católica, ¿verdad? Y hacemos la mezcla porque la manera más efectiva de que crezca el Evangelio del Señor es a través de las casas. Actualmente en China, mi hermano, el cristianismo está creciendo de una manera acelerada. En China hay más cristianos que en México, mi hermano, a pesar de que decimos, y si hay una persecución ya no tan férrea, tan dura como lo había al finales del siglo pasado, pero todavía se sigue persiguiendo a lo que le llaman la iglesia en casa. La iglesia en casa es la iglesia subterránea en China que tiene millones y millones de seguidores, mi hermano. La iglesia en casa en China hizo una declaración pública en la que para el año 2020 está preparando a 20,000 misioneros que va a enviar a los lugares donde todavía no se conoce el Evangelio. Estamos viendo el número, mi hermano, 20,000 misioneros está preparando la red de iglesia en casa en China. Entonces, esa es una forma muy efectiva, porque cuando hay religión, mi hermano, hay cabeza. En todas las religiones, en todos los movimientos, en todas las organizaciones, en todos los concilios, en todas las asambleas, hay cabeza. Y cuando hay cabeza de hombre, mi hermano, empieza a sustituir los mandamientos de hombre. Este es el reglamento de la organización. Estos son los puntos de la organización. Estos son las obligaciones de los miembros de la organización. Y en ese momento empiezan a sustituir, amén. Algunas de ellas, bendito Dios, han guardado con todo temor lo que el Evangelio dice, pero otras empiezan a desarrollar su forma de pensamiento. Y entonces los mandamientos de hombres empiezan a sustituir al Evangelio del Señor. Eso estaba muy claro en la iglesia primitiva y todos sabían que no eran una religión, que tenían la fe de Jesús. Amén. Y por eso dicen los que guardaban por la palabra y el testimonio de Jesús. Amén. Y esto era lo que ellos sabían, no se consideraban un apéndice de los judíos, ellos ya se habían apartado. Pablo había hecho todo un trabajo que después siguieron muchos otros, de separar el evangelio de la circuncisión, la doctrina que se le daba a los de la circuncisión, que era, ¿cuál era la diferencia, mi hermano? Que los de la circuncisión eran judíos los que se convertían, judíos que se convertían a la fe del Señor Jesús, amén, que lo reconocían como su Mesías y abrazaban la salvación por fe, amén, y entonces la gracia del Señor era aceptada por este grupo, y ellos, si querían seguirse considerando judíos, ¿verdad?, con la forma de comer, la forma de vestir, lo podían hacer, amén. Entonces, pero el gentil, nosotros los que no somos judíos de nacimiento, judíos por la sangre, entonces Pablo decía que no estábamos obligados a la circuncisión, que no estábamos obligados a guardar luna nueva, que no estábamos obligados a guardar Shabbat, que no estábamos obligados a guardar todas esas cuestiones en las cuales fincaba su forma de vida los judíos. Los judíos podían seguir guardándola si lo deseaban, amén, pero conforme les iba llegando el conocimiento, mi hermano, ellos iban abandonando ciertas prácticas. Pero la circuncisión precisamente la tenían ellos en muy alta estima porque eso les garantizaba ser hijos de Abraham, amén. Pero el gentil no necesita ser circuncidado, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Los judíos son hijos de Abraham por la sangre, amén. Bien, entonces de esta manera se iba separando. Los cristianos, mi hermano, sabían que tenían un compromiso que hacer y eran extraordinarios evangelistas. Pero el pueblo judío, no convertido todavía a la fe de Jesús, ellos tenían un rechazo, amén, un rechazo natural. ¿Por qué tenían ese rechazo y siguen teniendo ese rechazo contra Jesús, mi hermano? Porque primero borraron, rompieron, quemaron y desaparecieron toda la documentación que se levantó el día que juzgaron al Señor Jesús, cuando fue capturado
en el Monte de los Olivos. Y hasta el momento, mi hermano, en que el Señor fue crucificado, el pueblo judío tiene una gracia muy especial, que todo lo escribía y lo sigue escribiendo, que ellos llevan recuento de todas las cosas, tienen sus escribas especiales, y entonces había quedado asentado todo el juicio de Jesús, mi hermano, el cual iba en contra de sus intereses, porque el juicio del Señor Jesús fue totalmente ilegal, fue totalmente en contra de los mismos principios del pueblo israelita, mi hermano, de lo que Dios le había enseñado. Ellos doblaron toda la norma, la pasaron por alto, y entonces se convirtió en un oprobio para el Sanedrín, esas actas que habían levantado, ¿verdad? Y de esta manera, mi hermano, las destruyeron. Y empezaron ellos, así como se pusieron de acuerdo con los guardias para sacar el rumor de que los apóstoles habían robado el cuerpo del Señor Jesús para suplantar la resurrección, así también empezaron ellos a dar un testimonio de que el Señor Jesús era un mago, que el Señor Jesús por Belcebú hacía todas sus milagros, maravillas y prodigios que el pueblo recordaba todavía, ¿verdad? Y en todas las sinagogas ellos enseñaron que Jesús era un hereje. Y de esta manera el pueblo, ya estamos terminando el año 100, ya pasaron 70 años de la muerte del Señor, de tal manera que para este año 100 ya es una nueva, hay 2 generaciones de jóvenes que han aprendido lo que les han enseñado. Y esto les hacía tener un rechazo muy fuerte contra todos los que predicaban el Evangelio de Jesús. De tal manera que al principio vemos, desde en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cómo los judíos empiezan a perseguir a los mismos judíos que se habían convertido a la fe de Jesucristo. Amén. Entonces, mientras los cristianos mantienen una actitud pacífica, armoniosa, para con todo mundo, los judíos específicamente se vuelven enemigos del Evangelio. Como dice Pablo, ellos son enemigos de vosotros por el Evangelio, ¿verdad? Y empiezan en todos los lugares donde existían iglesias cristianas, los judíos hacían todo lo posible por perturbarlas. Y esto es lo que vemos, mi hermano, en las cartas que el Señor le envía, esos que se dicen judíos, pero realmente están en la sinagoga de Satanás. Amén. Entonces, esto es muy importante porque nos va a dar el contexto de lo que después sucedería. Ahora, después del año 70, del año 64 al año 70, un poquito después de haber muerto el apóstol Pablo, mi hermano, empieza la lucha contra Jerusalén. El general Tito va con las huestes romanas, mi hermano, a conquistar Jerusalén. Se han vuelto a rebelar los judíos otra vez contra el imperio romano. Ahí hay una historia muy interesante, mi hermano, de los celotas. Son los que ¿te acuerdas que hay un apóstol que es Simón el Celota? Bien, los celotas eran los guerrilleros de toda Judea. Se reunieron los guerrilleros y empezaron a matar soldados romanos. Conforme los fueron persiguiendo, se fueron concentrando en Jerusalén, y ahí en Jerusalén, mi hermano, hicieron resistencia. Y entonces vinieron las huestes romanas. Cuando ellos mismos se encerraron en Jerusalén, vinieron las huestes romanas comandadas por el general Tito, y después de 4 años de lucha constante, logró cruzar, mi hermano, los muros de Jerusalén, y de esta manera destruir la ciudad. Y otra vez, como en una ocasión Nabucodonosor destruyó el templo, otra vez ahora está siendo destruido lo que había sido profetizado por el Señor Jesús. Entonces empezaron los romanos
empezaron a tener celo y cuidado de los judíos en todas partes del mundo. Esa es la fecha en que se dividen tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión, que tenían la misma fe. Amén. Y se prohíbe en todas las sinagogas judías hablar de Jesús. A partir del año 70 no se oirá el nombre de Jesús en ninguna sinagoga, ¿verdad? Entonces se van a los pueblos gentiles, empieza ahí la iglesia gentil prácticamente, y la iglesia judía que tenía la fe de Jesús empieza a decrecer, porque ya no tiene entrada a las sinagogas y tendrá que usar los medios de directamente persona a persona, porque no había lugar donde se reunieran los judíos, tenían que visitarlos en sus comercios, tenían que visitarlo en sus hogares, y obviamente esto se les dificultó porque los judíos nunca fueron un pueblo evangelista. Precisamente por no ser un pueblo evangelista, nunca cumplieron el propósito que el Señor les dio, que era de llevar a todos los pueblos del mundo el mensaje del Dios único, que es poderoso, que guarda, cuida y protege a todo aquel que lo recibe como Dios. Entonces ellos se quedaron para sí solos y guardaron esa fe para explotarla solo con las bendiciones que le había dado. De tal manera que para ellos se les hace muy difícil salir y ser misioneros o evangelistas, de tal manera que va decayendo la iglesia judía que se dedicaba a la fe de Jesús, y va creciendo la iglesia gentil en todas partes del mundo, porque se convierten marineros, se convierten comerciantes, se convierten soldados, se convierten muchos jóvenes que, llenos de la fe, mi hermano, se van a lugares increíbles e inaccesibles, y ahí, como vimos el día de ayer, llegan a Etiopía, hasta el mero corazón de África, todo el norte de África, mi hermano, está ya con el conocimiento, la India misma también, llegan, mi hermano, llegan a China, ¿verdad? Llegan a toda esa zona del sur de Asia, llegan hasta Rusia, mi hermano, donde vimos ayer cómo el alcance de la evangelización de los apóstoles, y empieza prácticamente todo el mundo conocido a oír la palabra del Señor. Pero los judíos consideran a los cristianos una secta herética que nació de ellos, pero que ahora se ha apartado totalmente y que está en contra de sus enseñanzas. Y es que el Nuevo Testamento, mi hermano, de alguna manera demuestra o da a conocer el nuevo pacto. Y como dice la misma palabra, si estamos hablando del nuevo pacto, es porque al anterior se le da por viejo y pronto a desaparecer. Entonces los judíos están tratando de tener el monopolio de Dios todavía, pero ahora los gentiles que creen en Jesús han abierto totalmente sus redes, han abierto sus alas y están cubriendo todo, prácticamente lo que era posible de ser alcanzado. Amén. Bien. Entonces tenemos que, empezando el año 100, se han apartado ya totalmente los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Mi hermano, los cristianos consideran a los judíos todavía como los que son también herederos de la salvación. Amén. Pero el judaísmo ya lo considera enemigos de su fe. Y de esta manera, pues, al principio se unieron los judíos con los romanos. Amén. Eso lo vemos en la muerte del Señor Jesús. Y de la misma forma como lo hicieron con el Señor Jesús, lo fueron haciendo en todos los lugares donde tenían acceso a la fuerza del Imperio Romano para luchar en contra del cristianismo. Amén. Ahora bien, termino hoy de la siguiente manera. Domiciano, que persiguió al apóstol Juan y lo puso en la isla de Patmos, ya para entonces el cristianismo había invadido inclusive a las familias de la realeza, las familias del emperador, tanto que su pariente Flavio Clemente, amén,
y su esposa Flavia Domitila ya se habían convertido al cristianismo. Y muchos dentro de la corte ya practicaban el cristianismo, mi hermano, porque vieron que era la única forma de detener la decadencia de los césares romanos y de la misma sociedad romana, que practicaba realmente las cosas más desastrosas que usted puede leer en Romanos 1, del 18 al 30, y ahí se va usted a ver, esa era la vida de los romanos. Entonces muchos ven que el imperio romano está decayendo en su moral, que ya no tiene la ética que un día la sostuvo a la república, y que ahora con la vida de los césares, mi hermano, está en riesgo la vida moral del imperio, y muchos se van convirtiendo. Amén. ¿Y de qué fueron acusados tanto Flavio Clemente como Flavia Domitila? Se les acusó de tener costumbres judías. Y todo lo que era judío en ese tiempo, mi hermano, era totalmente abominable por el Imperio Romano, sobre todo por lo que había sucedido. La guerra de Jerusalén los había desgastado económicamente y habían muerto muchísimos soldados. Y también los acusan de ateos, mi hermano. Esta acusación que ahorita nos llena de sorpresa. ¿Cómo es posible que acusen a un cristiano de ateo? Amén. Pues en el principio del año 100, y lo que vamos a ver en adelante a partir de mañana, era uno de los cargos más severos que les ponían, y a partir de ese cargo, mi hermano, era que les declaraban la muerte. Y los declaraban ateos por una razón, porque ellos veneraban, ellos adoraban y ellos exaltaban a un Dios invisible, a un Dios que no tenía figuras, a un Dios que no tenía forma, a un Dios que no tenía imagen. Esa era la característica de todos los cristianos de los primeros 100 años. Amén. De esta manera, pues, por eso le decían, estos son ateos, estos no tienen Dios, no tienen ninguna imagen, no tienen ninguna figura, no tienen ningún ídolo en su casa, y además no adoran al emperador que está en persona. Y esta acusación, mi hermano, era muy severa, y obviamente era la que generalmente se les imputaba a todos los cristianos. Entonces, el mismo emperador tenía en su casa, en sus parientes, amén, a gentes que ya habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Por eso Domiciano conoció en su misma casa la oposición a la adoración de ídolos, y eso fue lo que le generó a él al final de su imperio, hace los últimos años de su imperio, a declarar la persecución contra los cristianos. Amén. De esta manera, mis hermanos, estamos terminando el primer siglo con todo lo que aconteció en ese primer siglo. Amén. Y a partir de mañana empezaremos con la generación del segundo siglo. Y vamos a ver lo que fue cambiando, lo que fue haciéndose diferente, y cómo se va, mi hermano, de la fuente original, igual que las aguas. Un agua sale de la fuente, sale cristalina, sale limpia, y conforme va rodando, va caminando, se va llenando de basura, se va llenando de cosas. Así acontecería, mi hermano, con el Evangelio hasta estos tiempos, en que el Espíritu Santo está volviendo a limpiar las aguas. Bendito sea el Señor, le damos gracias por su palabra, le damos gracias por su mensaje, y el día de mañana, mis amados, estaremos con ustedes. Primeramente Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial. Amén.